Listo, grabando. Súper. Hola a todos, ahora con Logotel les vamos a explicar, como mencionamos en el video anterior, sobre cómo elaborar bien el cuadro de rentabilidades. Ya acuérdense que el cuadro de rentabilidades es súper importante tanto para el tema del formato, ya, como para el tema de ir elaborando el tema de como un ranking de rentabilidades entre cada sección, ¿cierto? Entonces, esta tabla de rentabilidad es la que tiene que ir siempre desde el informe 2. ¿Ya? Porque obviamente si ustedes hacen el primer informe, en el primer informe ustedes no necesitan o no van a poder elaborar un cuadro de rentabilidades porque aún no saben cuánto han restado las posiciones que tomaron en la primera semana, ¿ya? Así que para el primer informe, si están viendo este video para el primer informe, no es necesario que ustedes pongan una tabla de rentabilidades para el primer informe, ¿sí? Pero para el segundo en adelante, sí o sí tienen que ir el cuadro de rentabilidades, ¿ya? Este ejemplo que armamos con la UT es un cuadro de rentabilidades que apunta más que nada a cómo se elabora un cuadro de rentabilidades para la semana 2. ¿Sí? En el cuadro de rentabilidades, ustedes tienen que definir, primero, cada activo en el que ustedes están invirtiendo, ¿cierto? Las posiciones que se tomaron en cada uno de los activos, el precio spot, ¿ya? Al que se toma la posición. Aquí en Take Profit o Stop Loss, ustedes tienen que poner cuál fue el que se cumplió, y a qué precio. ¿Sí? Si se cumplió el take profit o se cumplió el stop loss primero y aquí el precio. ¿Ya? Aquí tienen que poner la rentabilidad, la pérdida que tuvieron, ¿cierto? Esa es la diferencia entre la spot y lo que se haya cumplido en el take profit y el stop loss. ¿Sí? Tienen que poner el capital que ustedes invirtieron. Acuérdense que en el gráfico, perdón, en el video pasado que nosotros mencionamos sobre los formatos, nosotros mencionamos que en la estrategia tienen que ser claros al decir cuánto capital invirtieron. Y ese capital que ustedes mencionan en la estrategia tienen que ser consistente, ¿ya? También con el que pongan en la tabla de rentabilidad de la semana siguiente, ¿ya? Entonces aquí en este caso fue todo. Acuérdense que poseen un capital de 100.000 solo para el primer informe. ¿Ya? Aquí vamos a ir aclarando otras cosas. Acá ponemos las ganancias y pérdida, ¿cierto? La ganancia y pérdida es monetizar la rentabilidad o la pérdida que nosotros tuvimos. ¿Sí? Y bueno, acá ponemos el capital final, que al fin y al cabo vendría siendo lo que teníamos al principio, menos en este caso lo que perdimos, ¿cierto? Y llegamos a nuestro capital final. Ahora, cuando ustedes estén eh, elaborando la tabla de rentabilidades, es importante ya, van a tener que ver las posiciones respecto a su inversión en el activo 1, ¿ya? O la semana 1, ¿sí? En este caso, en la semana 1, ¿ya? ¿Ustedes qué tuvieron? Ustedes tuvieron aquí una posición en el slotty, en este caso fue una posición en el slotty, ¿sí? La estrategia fue tomar una posición larga a un spot de 3,7593, ¿ya? En este caso, el take profit o el stop loss era 3,78 y se tuvo una pérdida de menos 0,55%. ¿Sí? Aquí se invirtió el 100% del capital. O sea, que la pérdida o ganancia, y esto es importante, la pérdida o ganancia de esta posición va a ser la rentabilidad o pérdida multiplicada por el capital que invirtieron en esa posición. ¿Ya? No es lo mismo, ya, en este caso perdieron un 0,55%, pero monetariamente no va a ser lo mismo si invirtieron 100.000 o si invirtieron 20.000. ¿Ya? En este caso, como lo invertimos todos, se maximiza aquí la pérdida para esa rentabilidad y llegamos a un capital final, o sea, un capital disponible al final de ese periodo de 99.449,37. ¿Qué significa esto al término de la semana 1? Ustedes cuando estén haciendo el informe 2, ¿ya? Van a hacer esto para la semana 1. Porque solo en el informe 2, ustedes van a saber si se cerró su posición en el take profit o en el stop loss, ¿ya? Aquí es importante, al que no se le haya cerrado su posición al cabo de una semana, ¿ya? Tiene que especificar que no se cerró su posición, pero tienen que poner aquí como take profit y stop loss, tienen que poner el, el precio spot del momento en el que estén haciendo el siguiente informe.
¿ya? Con la QT descontamos un poco si no se les cierra la posición, porque indica que su análisis no los condujo al take profit y el stop loss que ustedes predijeron, ¿ya? Así que ojo con eso. Siempre preguntan qué hago si no se me cierra la posición, y la respuesta es esa. Tienen que usar como precio de cierre de la posición el precio del activo en el momento en el que estén haciendo el siguiente informe, ¿ya? Y ustedes van a tener que hacer esto para su semana 1, ¿ya? Si ustedes hacen su informe 2, van a necesitar solo hacer esto, porque la única inversión que ustedes tuvieron en el primer activo era eso. Ojo, aquí ustedes tienen que poner las posiciones que se les hayan cumplido, ¿ya? Si ustedes hicieron un árbol de decisión con 2 ramas, ¿ya? O sea, con 2 momentos de tomas de decisiones, y se les cumplen en 2 momentos distintas posiciones, ustedes tienen que agregar otra columna acá que diga también semana 1, el slotty y la segunda posición que tomar, ¿ya? Aquí hay que poner una fila por cada posición que se toma en cada activo, ¿ya? Si en la semana 1 tomaron 2 posiciones, se les cumplieron, perdón, 2 posiciones para la divisa, tienen que poner las 2 posiciones que se cumplieron, ¿ya? Digo 2 posiciones que se cumplieron porque acuérdense que en el video del formato explicamos con la QT de que en el árbol de decisión ustedes pueden poner ya, primero, 2 ramas, ¿cierto? Una del take profit y el stop loss, pero pueden tomar una segunda posición a partir de su take profit o a partir de su stop loss, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen que incluir la cantidad de posiciones que se les cumplieron para esa semana. Aquí se me cumplió solo una de todas las que puse, por tanto pongo solo esa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el capital final? Acuérdense que para la primera semana ustedes van a poseer $100.000 para invertir, ¿ya? Para la segunda semana, ustedes no necesariamente van a poseer esos $100.000, ¿sí? Lo que ustedes van a tener disponible para invertir, su capital para invertir, va a ser el capital final de la semana anterior, ¿ya? Si ustedes perdieron en la semana anterior, obviamente esta semana van a tener menos para invertir. En este caso, para la semana 2, nosotros teníamos 99.449, ¿sí? Ahora, teniendo esto claro, vamos con la semana 2. Para la semana 2, nosotros tuvimos que tomar 2 posiciones. Una posición en el slotty y también otra posición en el platino. Acuérdense que en la semana 2 son 2 activos, la divisa y un commodity, ¿ya? Aquí yo puse las posiciones que se me cumplieron, ¿ya? Respecto a mi árbol de decisión, ¿sí? Entonces se me cumplió, para el caso del slotty, se me cumplió la posición larga, ¿cierto? Ese fue mi spot que yo fijé, ese fue mi stop loss que se cumplió, me generó una pérdida del 0,14%. El capital invertido acá, si se fijan, miren acá la fórmula, es el capital final del periodo anterior dividido en 2. En este caso, ¿qué hicimos nosotros? Dividimos el capital anterior en el número de activos que teníamos. Teníamos 2 activos, perfecto, poníamos el 50% del capital en un activo y el 50% en el otro. Diversificamos dentro de las 2 alternativas que teníamos todo nuestro capital, ¿ya? Entonces, monetariamente nos generó una pérdida de 68,21, ¿ya? Aquí no es necesario que pongan el capital final, ¿ya? Y les voy a explicar ahora por qué. Si seguimos, vamos a tener el platino, ¿ya? Acá el nombre del activo es el slotty, ¿cierto? Y esta es la abreviación con la que ustedes los van a encontrar en Bloomberg. Lo mismo que en el platino. El platino es obviamente platino, pero se abrevia XPT, ¿ya? Acá tomamos una posición larga, se cumplió aquí, perdón, teníamos nuestro spot, pero se cumplió nuestro take profit, lo que nos generó una rentabilidad de un 1,2%, ¿cierto? Como invertimos la otra mitad de lo que teníamos disponible aquí, esto nos generó una ganancia, ¿cierto? ¿De cuánto? De un 1,2% multiplicado por eso, ¿cierto? Acá la pérdida la calculamos igual, multiplicando esto por esto, ¿ya? Ahora, ¿cuánto va a ser mi capital disponible al final de la semana 2? ¿Ya? Esto es como que se pongan en el lugar de la tabla de rentabilidades que tendrían que armar para el informe 3. En el informe 3, ustedes van a tener los datos de la semana 1 y 2, y esos son los que tienen que poner, ¿ya? Cuando vayan en el informe 3, lo que ya pasó la semana 1, ya pasó, o sea que eso no va a cambiar, ¿ya? Lo que haya pasado antes, lo dejan simplemente, ¿sí? Es como una especie de historial, ¿ya?
Pero como aquí estamos en la semana 3 y aún estamos decidiendo y clarificando qué pasó en la semana 2, necesitamos saber cuánto es nuestro capital disponible para invertir en la semana 3. Por eso, antes de empezar a hacerme el informe cada semana, hagan el cuadro de rentabilidades, ¿ya? Porque con el cuadro de rentabilidad van a saber cuánto pueden invertir, ¿sí? Y ya, entonces, si mi capital inicial era esto, y yo tuve una pérdida de esto y una ganancia de esto, obviamente, el capital final que yo voy a tener va a ser este, más este, más este. Le pongo más simplemente porque este ya está negativo, ¿cierto? Y listo, me dio que mi capital final era 99.979,05. ¿Sí? Ahora, y esto es lo que le complica a todos. Ustedes tienen que especificar la rentabilidad semanal. No sacan nada si hacen todo esto, pero no ponen esto. ¿Ya? Esto es en lo que nosotros con la COTE nos fijamos, en la rentabilidad semanal. ¿Ya? Con la COTE de todas formas revisamos si es que está bien hecha, hacemos los cálculos en la calculadora, ¿sí? Así que no tratan de engrupir porque los verificamos, ¿ya? Y, y ya, ¿cómo sacamos este número? La rentabilidad acá es bien fácil, algunos la sacan como promedios ponderados, de acuerdo a lo que invirtieron o no, ¿cierto? Pero a nuestro parecer lo más rápido es simplemente poner nuestro capital inicial, ¿cierto? Versus nuestro capital final. Hacer una diferencia porcentual entre nuestro capital final de la semana 1 y nuestro capital final de la semana 2. ¿Eso qué nos dice? Si la semana 1, si la semana 2 la empezamos con 99.449 y la terminamos con 99.979, ¿cuánta plata hay entre medio? Ya, lo sacamos como porcentaje, ¿cierto? Y esto nos da un 0,53%, ¿sí? O sea que en la semana 2 nuestras posiciones rentaron un 0,53%, ¿ya? Para los que estén haciendo el informe 2 y quieran solo saber para la semana 1, perfecto. Esto de aquí como que no existiría, ¿cierto? Lo corremos para abajo. Y tendrían solo esto, po. Y obviamente, si solamente tienen una rentabilidad, ¿cierto? En este caso fue una pérdida, la rentabilidad de la semana 1 va a ser lo único que se haya cumplido, ¿cierto? Esto se pone más complicado a medida que ustedes vayan avanzando, ¿cierto? Porque acuérdense que tienen que incluir aquí cada posición que ustedes tomaron que se cumpla, ¿ya? Hay veces que, no sé, sobre todo para los que tomen varias posiciones, y mientras más avancen en los informes, se van a dar cuenta, ¿ya? De que ahí pasa, no sé, para la semana 3 van a tener 6 posiciones, ¿cierto? Porque en cada activo se le cumplieron 2, ¿ya? Y está bien, va a quedar una enorme tabla de rentabilidades, ¿cierto? Pero ustedes tienen que ser bien claros con el spot, el take profit, la rentabilidad de cada una posición, el capital invertido en las posiciones, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos fijamos con la OT principalmente? En la rentabilidad semanal, ¿ya? Y que los datos que ustedes tengan aquí tengan un sentido. Obviamente acá, si perdió un 0,55%, no van a poner una ganancia de 1.000 pesos, no, de $1.000, perdón, ¿cierto? Sean consecuentes igual con los números, ¿ya? Esto lo recomiendo que lo hagan en Excel, ¿no? ¿Sí? Queda mucho más ordenadito. Y déjenlo solo una vez al principio, ¿ya? Solo hagan una tabla al principio, no pongan una tabla al lado de cada parte en el informe, no. Una tabla en el principio y está todo bien, ¿sí? Entonces eso principalmente con la tabla de las rentabilidades. Entonces, para finalizar, les quiero mostrar la tabla de rentabilidades en el informe. Acá está el informe, ¿ya? Si se fijan, acá para la semana 3, en el Sloty se cumplieron 2, igual que en Pepsi. PepsiCo se cumplieron 2. Eso significa que en el árbol de decisión, por ejemplo, de PepsiCo, acá se cumplió una posición larga y una posición larga, ¿cierto? Lo que nos generó doble pérdida. Pero en fin, si nos vamos a la semana, al tema de PepsiCo, ¿qué se hubiese visto en el árbol de decisión? En el árbol de decisión se hubiese visto que se cumplió 2 veces el stop loss. ¿Ya? Onda. Para la primera posición se cumplió el stop loss. Después tomamos una posición a partir de ese stop loss y se cumplió de nuevo el stop loss. ¿Ya? Acuérdense que tienen que poner aquí todo lo que se vaya cumpliendo. ¿Ya? Si ustedes están en la segunda posición y les quedó abierta,
lo mismo. En la segunda posición la tienen que cerrar al momento que tengan el informe. ¿Ya? Pero lo importante acá es siempre poner todas las posiciones que se cumplan, ¿ya? Para cada semana, ¿sí? Si se fijan acá para la semana 3, lo que importa son los capitales finales a cada semana. Entonces, acá pusimos todos los datos que teníamos para la semana 3, ¿cierto? Y bueno, nos generó esa diferencia. Aquí esa nosotros la sacamos mal, ¿ya? Para que vean que es un error que se comete harto, porque hay muchos que, ¿qué hacen? Sacan rentabilidades, sacan promedios ponderados, otros promedian las rentabilidades, pero no tienen en cuenta que invirtieron un monto de capital distinto en cada posición, ¿cierto? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, ¿sí? Coté, ¿algo que agregar? Sí, bueno, claro, yo creo que también es súper relevante tener muy presente la cantidad de capital que están invirtiendo en cada moneda. O sea, bueno, Hans ya hizo énfasis sobre este tema en el primer video, ¿ya? Eso primero les va a ayudar mucho a ustedes establecer cuánto van a estar ganando en cada semana, ¿ok? Y lo otro que es súper importante es que nosotros con estas rentabilidades que ustedes vayan teniendo semana a semana, vamos a hacer un ranking, ¿ya? Entonces finalmente nos vamos a hacer competir entre ustedes, ¿ya? Y vamos a hacer este ranking eh, finalmente con quién tuvo la mejor rentabilidad, quién tuvo la peor, ¿ya? Entonces eso finalmente les ayuda a ustedes finalmente a saber cómo van con respecto al resto, ¿ok? Entonces, nada, yo creo que quedó bastante claro en el video, y si es que tuviesen alguna duda, claramente nos pueden explicar, o sea, nos pueden preguntar por correo. Eso. Eso.